mujer, tan alta como el trigo, pero solo pude amarte a ti, que eres más pequeña que un suspiro. Conocí una mujer, tan clara como el día, pero solo pude amarte a ti, que eres más oscura que la noche. Cometí sin querer el error de acertar otra vez, natural, 100%, el amor nunca elige con quién. Conocí una mujer. Lo que suena es David Broza y la canción se llama Conocí a una mujer. Es la que ha elegido nuestro invitado del día, Carlos Espino, que es el director de la Agencia para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Buenos días, señor Espino. Hola, buenos días. Nos vamos a contar los éxitos que usted ha cosechado a lo largo y ancho de este mundo tocando esta canción. Porque forma parte de la vida íntima y nosotros no hablamos ni de los arreglos bucodentales de la gente, de los bucos ópticos, ni de cosas así, de los consejeros, y tampoco de sus conquistas. Vamos a dejarlo simplemente en que es una canción fantástica para empezar cualquier cosa. Es muy bonita, es muy bonita. Y empezamos esta entrevista, siempre le decimos a nuestros invitados, oiga, elija una canción. Algunos dicen que no la eligen porque no quieren que nadie les identifique con alguna canción, porque todas las canciones que elegimos siempre tienen un recuerdo, ¿no? Y esta es para usted los recuerdos que Dios vaya usted a saber qué recuerdos son. Pero vamos a entrar en materia para no empezar a ponernos románticos aquí. Desarrollo sostenible y cambio climático. Esto no se lleva en estos tiempos. Sí, algunos confunden este tipo de cosas con el romanticismo malentendido, pero de seguro que estamos ante el gran reto que tiene en este momento el conjunto del planeta, no solamente Canarias, sí especialmente Canarias por su especial vulnerabilidad, pero es el reto compartido. Tal vez la crisis no nos lo está dejando ver así, pero no solo es el gran reto, sino además también la gran oportunidad. Y la salida a la crisis o es planteando escenarios de sostenibilidad o estamos condenados a repetir los mismos errores. Pero eso no dicen los políticos en general. O sea, siempre se está hablando de reactivación de la economía. Bueno, primero se habla de recortes y se recortan en todos lados, incluido en la Agencia del Cambio Climático. Usted me lo desmentirá si quiere, pero probablemente también los recortes presupuestarios hayan afectado a su departamento. Efectivamente. Pero cuando se habla de crisis económica, se habla primero de recortes, a continuación algunas voces cada vez más, pero primero muy tímidamente hablaban de reactivación económica. Pero en ningún... Y la reactivación económica habla de inversiones. Pero muy poca gente habla de reactivar la economía a través del medio ambiente. Es una de las grandes áreas de actuación, lo mismo que uno de los pilares del estado de bienestar, que es la atención a los dependientes. Lo que nos dicen las cifras es que los países más avanzados de nuestro entorno, precisamente una de las características que tienen es que el sistema de prestación a los dependientes y a los más desfavorecidos es más potente que el nuestro, y además nos dice que su generación eléctrica y nos dice que su cuidado por el medio ambiente es muchísimo mayor que el nuestro. Algo tiene que ver, no son evidentemente las únicas causas de ese desarrollo, pero sí existe ese binomio o esa ecuación que igualaría el tema de desarrollo y calidad de vida con preservación del medio ambiente, con energías limpias, y no me quiero olvidar precisamente con el tema de atención a dependientes. Pero mire, la agencia que usted dirige, que es la agencia, repetimos el nombre, un poco largo, pero fíjese el contenido. Desarrollo sostenible y cambio climático. Esta la creó Paulino Rivero en el anterior mandato, si mi memoria no falla, y probablemente lo hizo para tener bajo sus auspicios en la presidencia del gobierno una herramienta que desde luego luce mucho. ¿Realmente tiene contenido esta agencia? Ahora no depende del señor Rivero, sino de José Miguel Pérez, que es el vicepresidente, pero es el que lleva dentro de esa macroárea que es educación, universidades y sostenibilidad. Usted depende un poco de ese departamento. Sí, lo que pasa es que evidentemente, y compartiendo el criterio de mi secretario general y vicepresidente, estamos hablando de un gobierno único, de un gobierno que trata de actuar concertado, entendiendo que eso en sí mismo es un valor, el no fraccionar la acción de gobierno, aunque sea a veces más costoso llegar a acuerdos, a pactos de cómo solventar las cosas, pero estamos empeñados en ser un gobierno único y lo vamos a conseguir. La agencia tiene mucho sentido. Su principal cometido en este momento es porque además es lo que está constituido, que es el Observatorio de Cambio Climático. Tiene una serie de tareas importantes. Por una parte empezaríamos por detectar ese cambio climático, las modificaciones que se van produciendo, y en ese sentido no hablamos solamente de lo que se está produciendo en tiempo real, sino lo más valioso que es empezar a modelar, a preparar modelos que nos permitan tener una cierta capacidad de predecir, con el nivel de error que tiene, por supuesto, pero de predecir los escenarios que se van a producir en el tiempo.
conocidos esos posibles escenarios, la segunda gran tarea de la agencia es analizar esos cambios que se espera, qué impacto pueden tener en el sentido más amplio. Estamos hablando sobre la biodiversidad, sobre la calidad de vida de las personas, simplemente sobre el aumento del nivel del mar en las zonas especialmente sensibles, es decir, ver ese cambio que esperamos, de qué manera nos puede afectar, para llegar al tercer gran bloque de actividad de la agencia, que es tratar de plantear las medidas correctoras de esas dificultades que nos va a crear el cambio climático que vamos prediciendo con esos modelos. Sin embargo, su antecesor, el veterano socialista palmero Álvaro Argani, hablaba de que, bueno, en los tiempos que corren, por lo que decíamos al principio, no suena más romántico una agencia así que efectivo. ¿Usted comparte el criterio de que, bueno, él incluso dimitió, renunció al cargo, diciendo que era el momento de los gestores, no de las personas como él, ¿no? ¿Usted qué opina de esto? A mí por alguien de la edad y la trayectoria de Álvaro Argani, más allá de, y lo tengo que sumar, de ser compañero de partido, no me queda sino exhibir mi respeto, mi total respeto hacia sus decisiones. Yo sé lo que me va a tocar a mí, que es entrar en un proceso de racionalización del gasto de la agencia. Es la primera tarea que me impone el vicepresidente del gobierno, que es mi responsable más directo, racionalizar la estructura de gastos y aparte de eso, pues negociar internamente lo que haya que negociar para que la agencia tenga capacidad de seguir trabajando. En ese sentido, en los primeros días se ha hablado con la viceconsejera y el director Guasimara Medina y con el director de Protección del Medio Ambiente, Pepe Fernández, se ha negociado una transferencia de crédito que nos permita acometer una serie de proyectos muy interesantes que tenemos así para los meses más inmediatos. O sea, siempre hay manera de localizar recursos y de, con los recursos escasos, tratar de potenciar la actividad de la agencia, y en eso es en lo que estamos. Desde luego, lo que no pienso hacer, o no entra dentro de mi manera de ser, es por este tipo de dificultades tirar la toalla. Ahí hay un encargo, lo vamos a acometer y vamos a tratar de, a final de año, poder exhibir un balance razonablemente satisfactorio de la actividad de la agencia. ¿Entra dentro de sus planteamientos más inmediatos pronunciarse acerca de las prospecciones petrolíferas que han vuelto a ser noticia ayer y hoy como consecuencia de los anuncios de José Manuel Soria, ministro de Industria, de reactivar las licencias para esas prospecciones? Por cierto, muy cerca de la isla de la que usted ha sido responsable político hasta muy reciente tiempo, porque fue usted del Cabildo de Lanzarote quien tuvo intervención directa en este asunto. ¿Se va a pronunciar nuevamente, no usted como persona física, sino la agencia de la que usted es director? Eso será un pronunciamiento en todo caso a cargo del gobierno, porque entiendo que lo que cabe es una respuesta política a la decisión que nos anuncia José Manuel Soria. Cierto es que en algún resumen de prensa he visto que José Manuel Soria, y me alegraría que fuera así porque no es a lo que nos tiene acostumbrados, habla de consenso con las autoridades locales. Por tanto, entiendo que quien tiene que hacer el pronunciamiento con respecto al tema es el gobierno de Canarias. Sí es cierto que desde la agencia, cualquier diagnóstico que se haga, cualquier documentación que se maneje, pues nos llevará al convencimiento de algo que creo que todos conocemos, menos algunos que siguen empeñados en esta espiral de consumos fósiles, y es que estamos hablando de que el modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles tiene fecha de caducidad por dos razones fundamentales. Una, y vamos a poner primero las económicas, que son tal vez las más fáciles de compartir, porque cada vez está siendo mucho más caro extraer. El caso concreto de Canarias, estaríamos hablando de profundidades de miles de metros, con lo que eso conlleva de no solo de riesgo para la ecología, sino incluso desde el punto de vista del encarecimiento del producto, que se soporta por la espiral de precios que está teniendo. Por tanto, un modelo que tiene fecha de caducidad, y por otra parte también tiene fecha de caducidad porque no cabe dudar tampoco de las conclusiones de los paneles de expertos de que la quema de combustibles fósiles tiene una incidencia directa en esto que estamos llamando cambio climático. Por tanto, la racionalidad económica, la racionalidad de la sostenibilidad, de pensar que esto pueda permanecer en el tiempo, nos lleva a decir que ese es un modelo agotado. Por tanto, si además hacemos correr un riesgo, en este caso a Lanzarote, a Fuerteventura, por su dependencia del turismo, no parece desde luego la decisión más acertada. Sin embargo, los que defienden las prospecciones insisten en el valor económico de estas y la posibilidad de que Canarias, hoy mismo hemos escuchado en estos micrófonos a Ignacio González hablar de que se está pasando hambre en Canarias, y claro, cuando se habla de la subsistencia... Y Repsol en ese momento nos mandará a todos los canarios 1 kilo de arroz y 3 panes. Vamos a ver, cualquiera que sepa cómo funciona el tema sabe que precisamente Paulino Rivero está diciendo en este momento que una de las piezas claves del consenso sería que el gobierno de Canarias pudiera tener alguna participación
en los ingresos derivados de la explotación de esos supuestos yacimientos. Porque teóricamente no los tiene. ¿Por qué no los tiene? Quien único ingresa por la explotación de esos yacimientos sería Repsol en primer lugar, que se lleva la parte del León, que por eso quiere hacer las prospecciones, y por otra parte pagaría sus impuestos y los impuestos especiales asociados a la extracción de crudo directamente a la Hacienda Central, y en ese sentido, pues todos los españoles nos beneficiaríamos en algo. Pero esas cifras que Repsol ingresaría en la Hacienda Nacional son susceptibles de ser cambiadas por otras, pues por reformas fiscales, por los retornos que tiene apostar por energías mucho más sostenibles, que sí que requieren un apoyo inicial por parte de los gobiernos, como lo ha exigido en su momento las nucleares o como lo ha exigido la electricidad convencional. Sin embargo, el señor Soria no está apostando por las renovables, por lo que estamos escuchando últimamente, ¿no? El señor Soria parece que las renovables solo apostaba por ellas vinculadas directamente a algún contrato de alquiler que se pagaba con recibos medios extraños. Es cuando único le hemos visto algún interés en concreto con respecto a al viento. El resto no le hemos visto. Perdone que antes de que nos marchemos del asunto petrolífero y de entrar en otras procelosas aguas, ¿Marruecos no teníamos un conflicto con Marruecos en esas extracciones o esto está resuelto ya desde el punto de vista geográfico? Iremos viendo con el tiempo, pero todos tenemos que recordar también que no está definida la mediana con Marruecos, que va a ser muy difícil de definir además por el hecho de que Canarias no es estado archipelágico, en fin, todo lo que sale de manera recurrente en prensa, y en ese sentido lo que planteaba y se estuvo haciendo con respecto a otro tipo de temas desde el gobierno socialista anterior a nivel del Estado, era más que limitar la mediana, crear zonas de cooperación con Marruecos. O sea, si sabemos que hay algo que nos va a distanciar, que nos va a obligar a abrir contenciosos, a lo mejor hay otra manera de llegar a acuerdos sobre la zona sin necesidad de definir claramente pues temas como el de la mediana, sino simplemente la zona de manejarnos en común en algo que sabemos que de alguna manera también tenemos en común. ¿Incineración sí o incineración no, señor Espino? Esa es una pregunta para la que reconozco que no tengo respuesta definitiva. La incineración parece que por los niveles que vamos adquiriendo de materia a enterrar y la posibilidad de generar unos recursos energéticos asociados a la misma parece ser interesante, pero luego no cabe dudar también de que los derivados de esa combustión, las dioxinas por lo que recuerdo, también generan sus niveles de riesgo y parece que en los sitios donde se ha venido trabajando con anterioridad se hablaba de que los filtros funcionaban perfectamente y lo que estamos viendo con el paso del tiempo es que algunas voces señalan que no es así. Son de esas típicas decisiones a las que entiendo que hay que aplicar el principio de precaución. Vale más con este tipo de cosas seguir investigando que no encontrarnos con, pues como ha pasado por recordar algo, con el amianto. Que bueno, cuando tenemos toda Canarias llena de palomares, gallineros, corrales para cabras, habitaciones en la azotea con techos que tienen amianto en su composición, es cuando nos enteramos de las graves consecuencias que tiene. Digamos que eso es la parte de cambio climático, pero la primera parte del nombre de su agencia es desarrollo sostenible. Y en el desarrollo sostenible no solo hay que hablar de verde, de espacios naturales, de concienciación, de reciclaje. También hay que hablar de urbanismo y hay que hablar Clarísimo. de la necesidad de que en territorios fragmentados y escasos como el nuestro y con unos valores ambientales altísimos, pues las leyes y las personas que las ejecutan y los ciudadanos, los administrados que tenemos la obligación de cumplirlas, pues las cumplamos. Usted se ha caracterizado por ser un político muy atrevido, muy arriesgado, muy audaz, muy valiente, porque en la isla de Lanzarote se atrevió usted a hacer algo que pocas veces se hace, ¿no? Que es la de denunciar un caso de corrupción inmenso. Bueno, usted no sabía que era tan inmenso cuando lo denunció, pero que ha derivado en inmenso, que es el caso Unión. Eso le ha costado a usted muchísimos disgustos. Tengo entendido que algunos de sus compañeros del Partido Socialista, y insisto y remarco, algunos de sus compañeros del Partido Socialista le han reprochado a usted en Lanzarote que haya cortocircuitado las relaciones con la clase empresarial precisamente porque una parte de la clase empresarial, y vuelvo a insistir, una parte de la clase empresarial conejera se ha visto un tanto pringada en estos asuntos urbanísticos de corrupción urbanística. ¿Es cierto esto? ¿Usted ha tenido que abandonar la Secretaría General de su partido como consecuencia de la corrupción? Y no la suya, precisamente. Bueno, poco larga la pregunta, pero usted me entiende, ¿no? perfectamente, y usted entenderá también que sea muy muy prudente en esa respuesta, porque en ningún caso quiero vincular lo que puede ser el comportamiento de muchísimos compañeros en el partido para conmigo con aquellos que por distintos motivos en un momento determinado se han podido alinear con aquello que
que entiendo que el PSOE debe combatir. También porque quienes se han alineado en muchos casos no es porque tengan intereses concretos, sino tal vez bajo la presión de los medios que tenemos hostiles, bajo la presión de algunos empresarios con mucho poder que hacen determinado tipo de comentarios. Que a su vez son propietarios de medios hostiles. Y no todo el mundo tiene la misma capacidad de aguante, o no todo el mundo tiene marcada tan clara determinado tipo de líneas rojas. Yo prefiero quedarme con la lectura de que en un momento determinado pues bueno, puede ser positivo el que yo dimita para que no se produzcan enfrentamientos dentro del partido. Bastante complicadas son por definición las situaciones congresuales, y más después de haber perdido una serie de elecciones, y en ese momento desde luego lo que no quiero ser yo en ningún caso es un obstáculo para mi partido. Lo que quiero es ayudar a construir una nueva mayoría y no a dividir el partido como alguno pretendía hacer entre espinistas y no espinistas, entre otras cosas porque nunca he considerado que los espinistas existan. Mire, pero ¿se cortocircuitaron realmente las relaciones con los empresarios como consecuencia del caso Unión? No, se cortocircuitaron, ni siquiera, y me va a permitir que discrepe en una Sí, pequeña no, cosa discrepe, ampliamente. de lo que decía antes, de que es una parte de los empresarios. No, es que yo les niego la calidad de empresarios. Ah. Son puros ventajistas. O sea, empresario es el señor que se levanta por la mañana y con 20.000 problemas saca su empresa adelante, mantiene unos puestos de trabajo, paga sus impuestos aunque sea con retraso, presta un servicio a la sociedad. Aquí estamos hablando de aprovechados. Aquí estamos hablando de gente que ha comprado licencias con intercambio de maletines. Aquí hablamos de gente en las que las rayitas de los planes generales se han rodado a su petición y para su satisfacción. Esos señores no son empresarios. Esos señores son espabilados. Esos señores son mafiosos, esos señores son aprovechados, esos señores son ventajistas, todo menos empresarios. Milito en el PSOE, pero evidentemente en una economía de mercado, y le tengo muchísimo respeto a los señores que tienen una actividad empresarial como para permitir que se confunda con ellos a esta panda que se ha visto afectada por mi denuncia. Pero visto lo visto, ¿vale la pena denunciar corrupción en Canarias? Hay que hacerlo. Respóndeme con toda la sinceridad que usted pueda. Usted ha sido objeto de ataques durísimos por parte de determinada prensa de Lanzarote, e incluso se ha llevado usted una querella que está ahora mismo en tramitación por parte de la presidenta insular del PP de Lanzarote por su gestión en los centros de ocio y turismo del Cabildo de esa isla. Todo consecuencia directísima de la denuncia por corrupción del caso Unión. ¿Vale la pena, le reitero la pregunta, denunciar corrupción en Canarias? Es muy difícil contestar. Si yo le digo en este momento que sí, y sin titubear, correría el riesgo de parecer un inconsciente y un hecho para adelante. Pero sí, hay que hacerlo, vale la pena. Estamos hablando no de eso, de la simple denuncia, estamos hablando de que aquí lo que nos estamos jugando es quién gobierna en nuestras instituciones, si la gente que elegimos con sus errores o los señores que con el dinero desde fuera presionan. Aquí estamos hablando si se mantiene la democracia o no, porque la democracia es fundamentalmente el respeto a las reglas y el que todos somos iguales delante de la administración y todos tenemos la misma capacidad de tomar decisiones, de impulsar decisiones, y cuando ese orden se subvierte porque alguien con un maletín, alguien con un medio de comunicación, alguien con capacidad de presión logra que las administraciones trabajen en su interés y no en el interés general, estamos quebrando todos los principios democráticos. Yo quiero seguir viviendo en una sociedad sana, en una sociedad democrática, donde nos podamos equivocar, pero donde no nos lleven desde el ronzal aquel que tiene el dinero, que tiene los medios, que tiene la capacidad de presión. En ese momento, en total sintonía con los valores que defiendo, con las cosas a las que aspiro, pues tomé la decisión que tomé. Hoy creo que volvería a tomar la misma. En relación íntima con la anterior pregunta, ¿cambian las cosas a partir de que, en Lanzarote digo, en concreto, han cambiado las cosas después de que se ha conocido cómo han funcionado determinados políticos de determinadas instituciones y determinados empresarios? ¿Se está haciendo más pulcro con el territorio? ¿Han vuelto aquellas prevenciones románticas de César Manrique a Lanzarote o sigue imperando la ley del más fuerte? Creo que en este momento, sinceramente, se produce una mezcla de las dos situaciones. Aquel que tiene intereses, y en principio, y vamos a ponerlo muy entrecomillado, es legítimo, trata de defenderlo. Y en ese sentido a mí me gustaría dar un pequeño dato para que nos demos cuenta de la importancia que supone esto. Una decisión del Cabildo, de un ayuntamiento, de autorizar o no un plan parcial, y tenemos casos como el de plan parcial Playa Blanca, quiere decir que se pueden hacer 1.200 viviendas o no se pueden hacer 1.200 viviendas. Si eso lo multiplicamos por 20 millones de pelas, que es lo que calculamos por los anuncios en prensa de lo que se vende, en 20 millones de pelas cada una de esas viviendas,
son 36.000 millones de pesetas que se ganan o se dejan de ganar. Cuando estamos hablando de esas cantidades, pues hay cantidades para sobornar políticos, hay cantidades para comprar medios de comunicación, hay cantidades para lo que haga falta. ¿Por qué? Porque puedo ganar 36.000 millones o no ganarlos. Por tanto, siempre nos vamos a encontrar, cuando hablamos de urbanismo, porque pensamos que hablamos de algo totalmente etéreo y estamos hablando de dinero, de mucho dinero, con una serie de propietarios que pueden tenerlo o no, cuando hablamos de urbanismo siempre tendremos que hablar de un escenario cuando menos complejo. Por tanto, en ningún momento vamos a conquistar la pulcritud en las administraciones, ni vamos a conquistar escenarios totalmente limpios de injerencias, pero el reto es tratar, con toda esa presión que puede haber añadida, de sacar las decisiones que sean más satisfactorias desde el punto de vista colectivo, pero sabiendo que eso siempre va a seguir existiendo. Y judicialmente el caso está ahora mismo todavía bajo fase de investigación, con algunas polémicas. Incluso ahí en Lanzarote, bueno, Lanzarote ha trascendido a las fronteras mismas de Lanzarote la polémica sobre la instrucción por parte del juez Pámpara 4, César Romero Pámpara 4, por su manera de instruir, al parecer, según ha dicho aquí en estos micrófonos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque no hizo piezas separadas, no separó convenientemente la ingente cantidad de material investigador que ha tenido. ¿Usted qué conoce al respecto? Pues conozco lo que conoce cualquier ciudadano, porque el sumario ha sido declarado secreto, y yo lo que conozco fue la denuncia que hice y la posterior declaración, pero sí me parece, con todo mi respeto para cualquier otra opinión, y muchísimo más si es para un jurista tan cualificado, sí me parece que hay una cierta dificultad en separar las piezas en el momento que se está todavía instruyendo, que hay pinchazos, que hay además, aunque conceptualmente sean piezas separadas y se vayan a tratar así, las personas que cometen los delitos son las mismas, por lo poquito que hemos ido conociendo, por las detenciones, por comentarios que hay. Es una sociedad muy pequeña, muy endogámica, con lo cual fulanito es socio de menganito en tal historia, lo toman a parar al mismo concejal cuando quieren algo. Yo me imagino que si no se produce la separación, que es lo que se está haciendo en este momento, que son las noticias que han trascendido, es porque la investigación era mucho más operativa, manteniéndola bajo un solo sumario en ese momento. Pero dicho eso, evidentemente el juez instructor en cualquier momento puede cometer cualquier error, y sin llegar a pensar en el error, evidentemente en el mundo del derecho, si hay algo a lo que debemos estar acostumbrados es que hay interpretaciones diferentes por parte de profesionales diferentes. Recordamos que el caso Unión refleja, es producto de una investigación de la Guardia Civil y de un juzgado de instrucción de Arrecife, en el cual durante la cual se detectaron irregularidades urbanísticas y sobornos a políticos, urbanísticas y administrativas, y sobornos a políticos. Hay en ese caso Unión algunos hoteles, o no tienen nada que ver los 17 hoteles, con algunos de esos hoteles sí que aparecen, hoteles y promociones turísticas, no solo hoteles, sino también promociones extrahoteleras. Hay en este momento 4 casos, aunque parezcan muy mezclados. Por un lado, el caso Unión. Por otra parte, la denuncia que interpuse en el año 2006 contra las licencias concedidas irregularmente en Yaiza y en Teguise, que se ha separado en 2, una para cada municipio. ¿Está Montaña Roja o alguno de estos? Y está la cuarta, que es Montaña Roja. Ajá. Entonces perdón, qué barbaridad. Costa Roja. Costa Roja, perdón. Que fue qué barbaridad, qué ramillete para ilusionarse con la política, ¿no? En Lanzarote. Al revés, para ilusionarnos, porque precisamente lo que hay en este momento es una reacción del poder público en todo su sentido, denuncias presentadas, jueces que están trabajando, y en democracia no puede existir acciones de carácter preventivo. O sea, no podemos estar persiguiendo por si se comete un delito, pero lo que está claro es que si hay algo que nos enseña esta situación es que hay capacidad de reacción y hay capacidad de perseguir los comportamientos incorrectos, los comportamientos delictivos. Y en estas cuatro piezas, en estos 4 casos, lo que sí sucede en el caso Unión es que se detectan conversaciones referidas a posibles soluciones que se le podrían dar a las 3 denuncias anteriores, o a las licencias concedidas que se persiguen con las 3 denuncias anteriores. Va un poco en apoyo de lo que decía antes, que al ser una sociedad muy pequeñita, al relacionarse todo el mundo con todo el mundo, pues terminan apareciendo las cosas mezcladas. 17 complejos y hoteles pueden ser los afectados por aquella sentencia, sucesión imparable de sentencias que han... 27. 27. Dieron la razón esas sentencias al Cabildo de Lanzarote cuando usted, en calidad de consejero de Ordenación del Territorio, y la señora Armas, presidenta del Cabildo, Manuela Armas, promovieron una serie de denuncias para restablecer el orden legal urbanístico. Desde antes de que ustedes abandonaran el cargo en el Cabildo de Lanzarote,
por cierto, en medio de una trifulca política gravísima, por las venganzas que suscitó el caso de corrupción Unión, el caso de investigación Unión, ustedes propusieron una suerte de soluciones para cada uno de los 27 complejos afectados que tenían que haberse promovido a través del Cabildo, desde el Cabildo a través de otros órganos de la comunidad autónoma, como por ejemplo el Gobierno de Canarias y el Parlamento Regional. Esas soluciones no se han podido ejecutar y ahora están ustedes dentro del Gobierno y encima llevan la parte, son responsables de la parte ambiental, de la parte del medio ambiente, no de la ordenación del territorio, sí del medio ambiente. ¿Están ustedes opinando lo mismo que opinaban cuando estaban en el Cabildo? ¿Consideran que las soluciones siguen siendo la misma para legalizar lo que se pueda legalizar de aquellos hoteles y derruir aquellas partes que no tienen legalización? Por supuesto. ¿No han cambiado de criterio? No ¿Y el hemos cambiado. gobierno mantiene su criterio? Es que el gobierno hasta el momento con esto no se ha pronunciado, o se ha pronunciado en épocas pasadas cuando todavía no se había producido la totalidad de la sentencia. De todas formas, a mí me gusta, a pesar y vamos a decirlo así también entrecomillado, de ese aspecto combativo que usted antes destacaba de mi acción en Lanzarote, eso no quiere decir que no sea enormemente respetuoso con los marcos institucionales. Esa propuesta la hicimos nosotros desde el Cabildo de Lanzarote, que entendemos que es quien en primera instancia, porque es el demandante y el que logra las sentencias, tiene que proponer el mecanismo de ejecución de la sentencia. Y esa palabra ejecución es muy amplia. Puede incluir desde derribos, como usted señalaba, en los casos que sea necesario, o legalizaciones a posteriori en los casos que sea posible. Es el Cabildo el que debe instarlo, es el Gobierno, no tanto el Gobierno como el Parlamento de Canarias, el que tendría en ese momento que crear el marco jurídico para que esa situación se diera, y en cada uno de esos momentos nos pronunciaremos cuando toque. Es decir, la postura del PSOE será fijada en el Cabildo de Lanzarote por los compañeros y por el portavoz del PSOE en Lanzarote, y en cuanto se refiere al Parlamento de Canarias, la postura del PSOE será puesta de relieve por Manolo Fajardo, que es el actual portavoz. Cierto es que tanto en un caso como en otro, evidentemente se manejarán el tipo de criterios que ya dejó posados el Partido Socialista cuando tuvo responsabilidad de gobierno en el Cabildo de Lanzarote. ¿Es usted miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE o al abandonar la Secretaría General de Lanzarote ha dejado ese puesto? Las dos cosas a la vez. Al dejar la Secretaría General he dejado de ser miembro, pero José Miguel Pérez me ha vuelto a incorporar precisamente por una vacante que había dejado Manolo Fajardo al ser designado portavoz parlamentario. Usted es vocal entonces de la Ejecutiva Regional. Efectivamente, precisamente en el área de medio ambiente. ¿Cómo está viviendo el proceso previo al Congreso Federal del Partido Socialista, el 38 Congreso, en el que se va a designar al sustituto de Zapatero? ¿Es usted rubalcabista, chaconista o medio pensionista? Digo, o de ninguno de los dos puede ser, ¿no? Socialista y miro este congreso pues con la mezcla de sentimientos que creo que cualquier compañero se enfrenta a él. Por una parte con la enorme ilusión porque bueno, ha llegado el momento de los cambios y hay que producirlos, y eso siempre es una oportunidad para una organización, pero al mismo tiempo con la lógica preocupación de que tal vez el desarrollar un congreso bajo el impacto de la última derrota sobre todo, no es el mejor momento desde luego para reflexionar. Yo no coincido con los compañeros que se marcaban calendarios con tantas urgencias como al final decidió el Comité Federal, porque las reflexiones por definición deben ser serenas, y cualquier reflexión que se haga bajo el impacto, ya digo, de algo como la derrota que hemos sufrido, probablemente nos lleve a un escenario como el que nos está llevando. Y pongo un ejemplo, ¿no?, en el cual los compañeros rivalizan a ver quién da la fórmula más democrática para tirar para adelante, sin darse cuenta que están poniendo en cuestión algo sagrado y fundamental, y es la profunda democracia que existe en el PSOE. A mí me choca oír a un dirigente... Eso le iba a preguntar yo. Oír a un dirigente que ha sido elegido por sus compañeros hablar de que no existe democracia. Claro. Porque entonces, ¿qué tipo de persona es aquella que ha aceptado ocupar un puesto? Pues que nosotros no estamos en el PP. Nosotros hemos salido todos de asambleas locales, de congresos insulares, de congresos regionales, y ahora hay quien, ocupando puestos destacados ahí, está cuestionando los mecanismos que nosotros mismos nos hemos dado. Mire, por definición, cualquier mecanismo democrático puede ser mejorable. Eso no significa que se le quite la validez al preexistente. Pero aparte de todo es que estamos incurriendo en errores gravísimos. Tratar de vender en este momento que la calidad democrática del partido depende de cómo se haga la elección del secretario general y este tipo de cosas que se oyen abiertas incluso a la ciudadanía y demás, reflejan ya no un desconocimiento, sino una falta de sentarse a pensar. Y los pongo de una manera muy clara. ¿Qué modelo de partido queremos nosotros?
el que tenemos con sus luces y sus sombras, o queremos convertirnos, como los demócratas estadounidenses, en partidos que no existen y que están articulados básicamente en torno a la figura del líder que se elige en un momento determinado? Eso es construir cesarismo. Si por una parte hablamos de direcciones más colegiadas, si hablamos de mayor implicación de toda la organización en la toma de decisiones, ¿cómo vamos a hacerlo con un modelo que es justo lo contrario? Porque colocaría toda la legitimidad solamente en el secretario general que ha sido elegido de esa manera. ¿Cómo montamos los mecanismos de control ante un secretario general que ha sido elegido incluso por personas que no son militantes del partido? Ese tipo de reflexiones hay que hacerlas. Y a lo mejor queremos llegar a un estilo de política a la americana, pero digámoslo claro, lo que no podemos querer al mismo tiempo es una cosa y la contraria. No podemos querer un partido cada vez más vivo, cada vez más fuerte desde el punto de vista orgánico, y al mismo tiempo confiar decisiones de ese estilo a procesos que se juegan solamente en una vez y con un resultado que en muchas ocasiones puede tener más que ver con el marketing político o con los medios de comunicación que apuestan por un candidato u otro que con lo que es la propia estructura del partido. Carlos Espino, le agradecemos mucho que se haya pasado por aquí y se haya expresado tan libremente como siempre hace. Yo lo que agradezco enormemente es haber conocido estas instalaciones, ponerle cara a alguno de los colaboradores de Canarias ahora y tener la oportunidad de contar este tipo de cosas para sus oyentes. Le deseamos mucha suerte. Carlos Espino es el director de la Agencia para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, dependiente de Vicepresidencia del Gobierno. Mucha suerte. Le veremos pronto, porque usted parece que tiene mucho recorrido. Ahora que no hay mal que Popi no venga. Dicen que abandonando usted la política insular de Lanzarote y dándose un salto por la política regional, probablemente hasta el Partido Socialista salga ganando. Le deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Y la canción que eligió Carlos Espino es la que nos sirve para despedir la entrevista. David Broza, y la canción es Conocer a una mujer. Ya saben que seguimos, son las 10:15. Lean Canarias Ahora, que acabamos de publicar una noticia, desde luego, impactante. El abuso del teléfono público 012 ha llegado al diputado del Común. Ya saben que la empresa contratada por el Gobierno de Canarias cobró 42 millones y pico de euros en 10 años por el servicio de atención ciudadana, a los que hay que sumar el coste por llamada, 0,34 céntimos, es que no están los tiempos para tirar nada. Seguimos, las 10:15, tiempos modernos, Canarias Ahora Radio. Pero solo pude amarte a ti que te evaporas como el humo. Conocí una mujer que hablaba 5 lenguas, pero solo pude amarte a ti que te escapaste de la escuela. Bastará con tu voz cuando el viento te traiga hasta aquí. Poco más, solo sé, y una gota que guardo de ti. El error de acertar otra vez, natural, 100%, el amor nunca elige con quién. Conocí una mujer